Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, yo soy Daniel Tinajero y esto es Hypertech Podcast. Estoy muy contento que me acompañes el día de hoy y ya sea que hayas llegado a este episodio porque eres ya suscriptor, lo cual agradezco muchísimo. De verdad, es una alegría para mí estar frente al micrófono, platicar con todos ustedes, compartir pues lo poco, mucho que sé de tecnología, invitar a otras personas que, pues se dedican a la tecnología y que nos compartan también todas sus ideas, sus proyectos, sus consejos. Estoy muy contento de cómo ha crecido Hypertech, tanto en escuchas como en suscriptores, como en personas que me contactan o en el canal de YouTube, en Daniel Tinajero. Y pues poco a poco vamos creando una pequeña comunidad. Yo no los llamo seguidores, ni fans, ni nada, comunidad. Amigos, cuates, en los cuales podemos estar platicando de lo que nos gusta, nos apasiona, que es la tecnología, usarla, integrarla a nuestra vida, que ese es el lema de este podcast, la tecnología como un aliado. Quiero platicarte primero, y la primera parte de este podcast va a ser algo más personal, pero quería compartirlo con ustedes porque al final son ustedes, esta pequeña comunidad que me ha ayudado a seguir creciendo, a seguir mejorando y seguir trayendo muchas cosas y explorando el fascinante mundo de la tecnología. Esta semana, el día martes, me desperté. No soy de estar viendo los top charts, pero algo en mí me dijo revisar los top charts y era más como una forma de encontrar nuevos podcasts de tecnología que tengo esa sensación, esas ganas de escuchar nuevos podcasts de tecnología, gente que se está acercando al mundo del podcasting, que trae temas, conversaciones, propuestas muy interesantes. Si tú eres uno de ellos, pues envíamelo, ya sabes, en mis redes sociales, @Daniel Tinajero, para escuchar. La verdad es que siempre trato de estar descubriendo a todo lo nuevo, ¿no? Porque siempre tener una visión fresca y nueva, eso nutre mucho. Y pues la sorpresa fue que el podcast estaba en el lugar 127, creo, si mal no recuerdo. Y para mí era como wow, porque creo que no había estado en el top del 150 para arriba en mucho tiempo. Y para mí fue como un wow. Y sí, a lo mejor para otras personas puede ser o les puede parecer, ¿no? Que es como, pues el 127. Para mí fue un logro, fue realmente sentir que algo estaba haciendo bien y que había alguien allá afuera escuchando. Y eso para mí fue muy reconfortante, ¿no? Saber que hay gente afuera escuchando. Y conforme pasaba el día, pues sentía como esa pequeña victoria, decía... me motivó también para decir, qué otras cosas puedo integrar en el podcast. Y cuando decido compartir la noticia en redes, voy y tomo un screenshot a mediodía, pues el podcast ya estaba en el lugar 34 de tecnología en Apple Podcast, en los top charts de Apple Podcast. He de decirte que de acuerdo a las estadísticas, este podcast, la mayoría de las personas lo escuchan a través de Apple Podcast, lo cual me hace muy feliz. Y también hay una comunidad creciente de Spotify. Entonces, por eso la relevancia de ver el top chart en Apple Podcast, ¿no? Y que fuera el lugar 34. Y yo me sentí feliz. Vi que hubo un incremento en el episodio de la semana pasada que platiqué con Mario de Noche Geek, al cual le mando un saludo. Hubo un incremento también en las escuchas del episodio que hice aproximadamente hace un año de aplicaciones para dormir mejor. Hubo un incremento en el episodio donde hablo mucho también de Spotify, de Apple Music, de YouTube Music. Eso me sorprendió. Entonces me quedé realmente sorprendido con esta respuesta y los temas que les interesan, y eso a mí también me ayuda mucho para decidir cuáles van a ser los siguientes temas del podcast. Esta semana afortunadamente he tenido mucho trabajo. Estoy también preparando y apoyando en otros proyectos, lo cual pues
pensé que no iba a poder hacer este episodio porque también no había podido contactar a las personas que quería entrevistar, ¿no? Pero haciendo también un punto de reflexión, y justo hace unos momentos platicaba con Dani, aquí le mando también un saludo, del podcast de Bitter Truth, y platicábamos, intercambiábamos algunas opiniones acerca del podcast. Decidí que este episodio sea un poco más de reflexión, o por lo menos la primera parte, ¿no? De muchas veces el por qué hacemos podcast. Y siempre he dicho que las personas que estamos detrás de un micrófono, detrás de una cámara, algo tenemos que necesitamos trabajarlo y sanarlo, y lo hacemos a través del micrófono. Ya sea de lo que sea que hables, ¿no? Tenemos muchas cosas que decir. Buscamos alguna voz, buscamos alguna tribu, no lo sé. Pero lo digo porque no es sencillo estar detrás de un micrófono. Cuando fui profesor de la materia de comunicación, pues era muy complicado que alguien se pusiera detrás del micrófono y pues se pusiera a hablar del tema que quisiera, del tema que conociera, por muy experto en el tema que fuera. Y es cuando me di cuenta que cada uno de nosotros tiene una voz, tiene una personalidad en esa voz y tiene un tono en esa voz. Y no es la forma en la que hables, y si modulas o no modulas, si cambias la voz. Tiene que ver con lo que traes adentro, tiene que ver con lo que tú vas a compartir. Y lo comento porque una de las reflexiones que hacía con Dani era precisamente que el tema de los números, un tema muy recurrente esta semana, ¿no? Los números, las escuchas, los seguidores, los charts. Y pareciera que ese es el fin de todo podcaster. Desde el ego yo creo que sí. Desde el ego pues dirías, ay, qué padre que me estén escuchando miles o millones o cientos de personas. Pero por el otro lado también es pensar un poquito qué fue lo que te motivó a iniciar el podcast, qué fue lo que despertó en ti para decir, me voy a poner detrás de un micrófono y voy a platicar del tema del que sea tu podcast. Y hay podcasts de todo tipo. Este es de tecnología y difícilmente lo hago de forma personal o hablo de cosas personales. Hay proyectos que son un poco más personales y hablan de su experiencia y hay cosas dolorosas. Por eso quería hacer como una pausa y reflexionar, ¿no? Y sobre todo para las personas que se están animando a hacer un podcast, que lo van lanzando, que hay personas que me dicen, oye, es que no estoy a la altura de otros, yo veo que le meten cortinillas, fondos musicales, o me dicen, es que cómprate el micrófono tal y no tengo las posibilidades. No, yo te diré no escuches esas voces. ¿Por qué? Hay algo que, y hablando de tecnología, hay algo que tenemos todos o la mayoría de las personas en nuestros bolsillos y es un teléfono, independientemente de la gama que sea. Si yo te dijera que en el 2014, cuando empecé a hacer podcast, yo no tenía un micrófono, yo no tenía una laptop. Yo soy usuario del iPad desde el 2010, desde la primera generación. Y a raíz de eso nunca vi la necesidad de una computadora por mi trabajo. Cuando empiezo a conocer el mundo del podcasting en el 2013, 2014, que digo, bueno, lo voy a hacer. ¿Y de qué voy a hablar? Me acuerdo que los primeros episodios, bueno, hoy me dan risa. Ya no están aquí. No, aunque te vayas hasta el fondo de los episodios, no están aquí. Y hablaba que de religión, que de política, pero porque hablaba de cosas que a mí me interesaban y que era algo que yo estaba explorando en ese momento. Después, bueno, pues se le empieza a dar forma a todo el mundo del podcasting, ¿no? Y en México
pues recuerdo los primeros podcasters y no había la variedad que tenemos el día de hoy. No tenemos tantas voces como las tenemos el día de hoy, de los temas incluso, ¿no? Entonces eso llevó también a la especialización, a que la gente empezara a hablar de lo que conoce, de lo que sabe y a especializarte en un área. Para mí ha sido muy complicado decírtelo porque yo me considero comunicador. Y como comunicador, pues tienes o debes por lo menos conocer de muchas áreas para platicar. Y eso también me ha permitido estar en otros proyectos, ¿no? Por ejemplo, Conócete platica acerca del bienestar emocional, de las emociones, de la parte humana. El proyecto En Esto Somos, conocer la comunidad LGBT, meterme a ese mundo, integrarme a ese mundo, ¿no? Porque hay personas que están muy metidas en la comunidad, vemos personas que no teníamos ni idea. Entonces eso también a mí me ayudó muchísimo. Pero cuando me puse la pregunta de qué debo de especializarme, de qué debo hablar, entonces me di cuenta que a lo largo de mi vida hay una cosa que siempre ha estado muy presente y es la tecnología. Recuerdo cuando era niño, yo siempre de niño quise ser periodista, comunicador, y tuve la dicha, la fortuna de poder estudiarlo y poder trabajar de ello. Y actualmente me dedico a eso y he tenido muchas oportunidades. Y ahí es donde uno empieza a sentirse también agradecido y bendecido con la vida. Y me acuerdo que un día, yo muy pequeño, le decía a mi papá, es que yo quiero tomar fotos, Y bueno, en los 90, que fue la época en la que pasé mi infancia, pues eran estas cámaras de rollo y no era tan económico tomar una foto, revelarla y desperdiciarla. Como hoy en día a lo mejor te tomas 100 fotos y eliges solo una con la cámara del teléfono. Entonces mi papá me dijo no. Pero recuerdo que salió una cámara de Fisher Price de juguete. Muy mona, muy parecida a las que traían los periodistas en ese entonces, con su flash y sus lentes y toda la cosa. Muy, muy padre. Aún la recuerdo con especial cariño. Y ahí me ponía yo a tomar fotos, ¿no? Según yo, tomaba fotos. Después me ponía a hacer mis propias revistas. Recortaba las revistas que encontraba en casa, agarraba hojas de papel y empezaba yo a armar mis propias revistas. ¿Cómo? ¿Por qué? No sé. Pero decía, esta sección va a ser la de los juegos. Y hacía crucigramas y hacía sopa de letras. Y en esta voy a meter una sección, no sé, de Plaza Sésamo, de los mopeds. Si tú me preguntas, en mi cabeza no está como quién te enseñó, quién te dijo, nada. En secundaria me acuerdo mucho que nos dejaron un proyecto en la materia de español y teníamos que hacerlo de una manera creativa, ¿no? Recuerdo que tenía que ver con alguna exposición y a mí se me ocurrió hacer un programa de radio y entrevistas. Y entonces me puse a entrevistar a mi familia y qué piensas de este tema y qué piensas de aquello. Y entonces, en ese entonces estoy hablando que no había computadoras, no había ningún software sofisticado para editar y que le pongas música. Yo tenía solo una grabadora. Y con esa grabadora llegaba con mi cassette, me sentaba y le decía a mi abuelita, me acuerdo mucho, abuelita, a ver, tengo que hacer este proyecto y te voy a preguntar sobre esto. No me acuerdo cuál era el tema. ¿Y qué opinas? Y entonces así hacía yo mis entrevistas, empecé a hacer extractos y los mezclé en un cassette y presenté mi proyecto. Hoy en día, bueno, pues hacer una entrevista, hacer un podcast, pues es tan sencillo como tener un teléfono en tu bolsillo. Por eso te digo que muchas veces podemos desanimarnos porque no tenemos el micrófono más sofisticado, no tenemos la computadora más nueva del mercado. Pero eso no puede detenerte. Remontándome al 2014, yo lo único que tenía era mi teléfono y mi iPad. Y con eso grabé mi primer episodio. Después, en ese momento tenía yo un iPhone y compré una esponja de micrófono. Este es un truco. Estos trucos los vas aprendiendo también conforme vas avanzando y vas conociendo todo esto.
Y a esa esponja se lo puse en donde va el micrófono del teléfono. Y entonces, como si fuera una grabadora, agarraba el teléfono y grababa, ¿no? Y que dices, oye, pero está el tema del ruido, que nunca vas a tener como claridad y nitidez. Pero lo que hacía, y este es otro truco, te pones una toalla encima por la cabeza, entre tu micrófono y tú, o tu teléfono y tú, te la pones y haces casita, una especie de casita, y grabas, y así es como puedes aislar de una manera mucho más rústica el ruido. Y estos trucos los usan y los han usado locutores tan famosos y podcasters tan famosos que hoy en día a lo mejor se pueden dar el lujo de montar una cabina. Conozco gente que, por ejemplo, tiene montada su cabina y tienen los que absorben ruido, y la habitación la dividieron y aparte le pusieron vidrio, ¿no? Vidrio para evitar, de este vidrio reforzado para evitar ruidos. Pero te estoy hablando ya de cosas muy elaboradas. Pero si a ti lo que te gusta es platicar, estar detrás del micrófono, que no te detenga eso. Que no te detenga el que no tengo el equipo necesario. Con un teléfono basta. Y hay aplicaciones, hoy en día eso es lo fácil, eso es lo padre, que hay aplicaciones que te pueden ayudar a editar, a solventar todo eso. Si tienes un teléfono, por ejemplo, está la aplicación de Anchor. La aplicación de Anchor te lo dice Anchor. Lo único que necesitas es abrir la app y empezar a grabar. Y puedes grabar y ahí tienes música de fondo y ahí tienes también efectos y puedes poner cortes. Se me hace una aplicación muy práctica que en mis tiempos de escuela me hubiera encantado. Me hubiera ahorrado muchísimo tiempo. Pero vamos avanzando. Hay aplicaciones que te permiten editar. Ahora, si tienes un iPhone, por ejemplo, está la aplicación de notas, la aplicación de notas de voz. Esta aplicación de notas de voz, muy desperdiciada, porque tú puedes grabar muchos episodios. Los he grabado a través de esa aplicación de nota de voz. Conecto el micrófono y empiezo a grabar. Y esta aplicación lo que tiene es que cuando tú le das editar puedes hacer los cortes que tú requieres, pero además hace como cuando tomas una foto y la mejora automáticamente, lo mismo pasa con la nota de voz. Entonces realza tu voz y elimina el ruido. Y voilà, ya tienes tu episodio. Y hay aplicaciones, si tienes un teléfono de Android, que hacen lo mismo, una grabadora de voz que en automático te ayuda a eliminar el ruido. Entonces, creo que las limitaciones muchas veces vienen de nosotros, son mentales. Y yo no soy nadie para decir que hagas, que no hagas, darte consejos. Pero te estoy platicando lo que a mí me ha servido, lo que a mí me ha funcionado. Y ya tener un micrófono de tales características, de tal rango de precio, me parece vanidad. Incluso algo muy banal. Si lo tienes y te lo puedes permitir, qué padre. Y si no, también. Muchas veces yo he escuchado podcasts que están muy bien armados, que están muy bien producidos. Te hablo de que tienen intros y efectos de voz y cortinillas. Pero lo que escuchas del interlocutor no dice nada. O cada episodio es lo mismo. Cada episodio te habla del mismo tema. Y llega un poco en el momento en que dices, suena muy bonito, pero no me estás comunicando nada. Y eso también pega mucho. Entonces, que no te preocupe el número de escuchas. Eso es muy variable. En algún momento puedes tener un episodio que está en el top y después ya a lo mejor ya no tienes esa misma cantidad. Si las personas sean 2, 3, 20, 100 que te están escuchando, te están escuchando por lo que tú estás compartiendo, por lo que tú estás comunicando. Por esa experiencia, por esa voz, por eso que estás viviendo, que es único y que nadie más lo está viviendo. Independientemente del podcast, del tema que sea. Si hablas de pasteles y de la forma de hacer pasteles, y la gente que conecta contigo por cómo cuentas la forma de hacer pasteles es única. No pierdas eso, no te pierdas en el hecho de tengo tantas escuchas, no tengo el sistema, no tengo el micrófono, no tengo cortinillas. Todo esto va mejorando poco a poco. ¿Ok? Entonces, quería compartirte, me sentía muy reflexivo esta semana y
y quería como hacer ese corte, porque han pasado muchas cosas esta semana muy buenas y al final hay algo que a mí creo que es lo que me ha ayudado, y eso es mi único consejo: perseverancia. No importa si el episodio de hoy no salió como esperabas o no salió como están los estándares, ¿no? Perseverancia. Porque tu voz, lo que tú compartes, lo que tú dices es único y no sabes quién está allá afuera escuchando. Y eso es bien, bien padre e interesante. Así que no te desanimes. Si tú me estás escuchando, tú que quieres hacer tu podcast o que ya quieres soltar la toalla, no te desanimes. Poco a poco y vas a ir encontrando trucos y vas a ir mejorando. Pero si no lo haces, yo siempre he dicho, si no te atreves, ¿cómo lo vas a mejorar? Todo tiene un margen de mejora, todo. Pero si no lo hacemos, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues esto es un poquito, ya me aventé más del tiempo planeado, pero quería compartirte esta reflexión a modo personal. Y vamos a ir rápido a unos breves mensajes, cortes, spots. Que por cierto, si tú tienes un podcast y te gustaría que pusiera tu spot, mándamelo a danieltinajero@gmail.com. Daniel, ya sabes que con Y, no con I latina. Y con mucho gusto lo pongo aquí en el podcast. Vamos a escuchar estos mensajes y ahora sí, regresamos para hablar de Spotify, Apple y los podcasts. Autoaceptar tu sexualidad no es fácil. Salir del closet tampoco. Tenemos historias que pueden ayudarte o inspirarte. Escucha nuestro podcast No Soy Moda. Disponible en todas las plataformas digitales. Se alimenta de todas las fronteras de la creatividad. De la línea de un cuerpo llamado arte. Somos un manojo de imágenes, sonidos, modas, letras. Una exposición que nunca se va y siempre comienza. Culturas subterráneas. Un podcast dedicado a la cultura pop. Disponible en todas las plataformas. Hemos idealizado el amor y las relaciones a tal grado que creamos una fantasía de cuento de hadas. Y ahí es cuando nos topamos con la amarga verdad. Hola, soy Dani y esto es The Bitter Truth, un espacio 100% LGBT, donde hablaremos de amores, desamores y todo tipo de relaciones, endulzándolo todo con risas, humor y una pizca de jotería. Acompáñame a descubrir la amarga verdad, donde el amor empieza por uno mismo. Escucha The Bitter Truth en todas las plataformas de streaming. Y ya estamos de vuelta. Quiero decirte que estoy tomando un rico cafecito, capuchino, que me preparé. ¿Tú cómo escuchas este podcast? Me gustaría saber cómo lo escuchas en el tráfico, en el gimnasio, en casa, mientras haces los quehaceres. Sería interesante que me platicaras. Y bueno, quiero platicarte acerca de Spotify, Apple y el mundo del podcasting. Ya hablamos de manera a modo personal que el mundo del podcasting, especialmente en Latinoamérica, está tomando mucha fuerza. Spotify lo sabe y alrededor del mundo también. Por eso adquirió también Anchor, por eso se ha convertido en una plataforma de distribución de podcasts. En Estados Unidos, por ejemplo, Apple Podcast era la plataforma número 1 donde la gente escuchaba podcasts, y hoy en día es Spotify, increíblemente. Y Spotify sabe que en algún momento se va a poder llevar una rebanada de ese pastel, porque muchos decían, es que Apple no invierte en podcast porque no hay forma de monetizarlos, no hay forma de que
pueda tomar esa parte del pastel. Alguien sube una canción a Apple Music y te toma regalías o te toma una cuota, ¿no? Spotify hace lo mismo. Pero con los podcasts es muy difícil, y también es muy difícil que por subir un episodio alguien gane dinero, a menos que, bueno, pues ya estés patrocinado por alguna marca o, bueno, algunas otras cosas, ¿no? Pero, bueno, pues viendo que con la pandemia también hubo un gran boom por el mundo del podcasting, mucha gente empezó a crear podcasts y empezar a hablar y hacer entrevistas, y ahora que es mucho más fácil, incluso por Zoom, juntas a tus amigos y grabamos y te da el archivo en MP3 y lo subes, se dio este boom. Y bueno, Apple y Spotify lo saben muy bien, y bueno, pues han buscado y encontrado la forma en que esto se monetice. Ya te platiqué de esto en un episodio anterior, pero voy a hacer rápido un resumen. Y bueno, lo que va a pasar es que Spotify y Apple han anunciado que vas a poder tú suscribirte a diferentes podcasts pagando una cuota, así como por ejemplo las apps o por ejemplo las aplicaciones de streaming que defina el creador del contenido, en este caso el podcaster. Los beneficios que vas a tener depende del podcaster. Por ejemplo, un podcast de astrología a lo mejor te dice: por 120 pesos al mes te voy a mandar tu lectura de carta astral o tu horóscopo, yo qué sé. Alguien de nutrición, me pagas 90 pesos al mes, aparte de que recibes los episodios, a lo mejor te doy episodios exclusivos y te doy una hora de asesoría. Eso depende mucho, ¿no? Depende mucho de los creadores de contenidos. Las opciones son que, por ejemplo, puedan escuchar episodios nuevos antes que nadie, o que puedan ir a los episodios anteriores, o que hay episodios exclusivos, entrevistas exclusivas. Eso va a depender mucho del creador de contenidos. Ahora, esto está muy padre porque uno como creador, bueno, pues puede ganar de esa manera. Y esto está muy, muy padre. Pero por el otro lado, también está el bueno, ¿cómo se va a hacer? ¿Y cómo es que Apple lo va a hacer? Bueno, pues tú tienes que ingresar a un link que te voy a poner en la descripción de este episodio. Y bueno, pues ahí te vas a registrar como creador de contenido y tienes que pagar una cuota anual de 449 pesos, me parece, en donde vas a poder ingresar a estas herramientas y poder crear este acceso, ¿ok? Las suscripciones de Apple Podcast, que fueron anunciadas en el evento de primavera, se trata de una modalidad de pago que te permite conseguir beneficios, ¿ok? A eso se le llama Apple Podcast Subscription. A diferencia de otros servicios como Apple TV Plus o Apple Music, que tienen un precio fijo, aquí las suscripciones de Apple Podcast son individuales, ¿ok? Y el precio va dependiendo de las ventajas que utilice o que lance cada creador de contenido. Cada usuario es libre de gestionar la suscripción en todo momento y puede hacerlo a través de los ajustes de la cuenta. La comisión, que esto es bien importante, la comisión de Apple por las suscripciones es del 30%. Los creadores tienen permitido compaginar los planes de Apple Podcast con otros métodos de monetización como Patreon, PayPal, suscripciones en otras aplicaciones, ¿ok? También Apple anunció en su sitio web para creadores y en este portal, que el link te lo voy a dejar ahí en la descripción de los comentarios, puedes gestionar tus suscripciones, ¿ok? Así que bueno, eso es muy interesante. Ya está, a partir del 15 de junio, ya está esta plataforma lista para que tú pues hagas esta aportación de 449. Ahí en ese sitio también vas a poder, pues gestionar, analizar tus escuchas, promover, construir una mejor interacción también con tus escuchas, ¿ok? Vas a poder, por ejemplo, crear pues episodios especiales también, ¿ok? Y esto está muy, muy padre. Spotify anunció que va a hacer exactamente lo mismo, simplemente que Spotify no te va a pedir ahorita una cuota. Dice que lo va a empezar a hacer hasta el 2023. En este momento, digamos que todo lo obtenido de las suscripciones vía Spotify van a ser netas para el creador de contenidos, lo cual está muy padre, porque es como una forma de ver si el negocio te funciona a ti como creador de contenido o de plano o no. Ahora la pregunta que está en el aire, si pagaríamos por podcast. La otra vez alguien decía,
Qué ironía que ya no pagamos por música, entre comillas, pero vamos a tener que pagar por podcast. Yo creo que también es darle un valor a la gente que hace contenidos, que crea contenidos y que además hay gente que lo hace muy bien. Y me parece que hay podcasts que incluso podrían adaptarse muy bien a este sistema, a estas plataformas, especialmente todos aquellos que se dediquen a ofrecer algún servicio. En el caso de Hypertech, en el caso propio, yo no sé si me aviente, yo no sé si haga algo así y qué podría yo ofrecer. Pero las personas que ofrecen algún servicio, me parece que es una gran oportunidad, una gran oportunidad para hacerlo. Y bueno, pues Spotify sigue con todo el tema de mejorar los podcasts. Y bueno, pues en este sentido, pues se ha dado a conocer el día de ayer que Spotify adquirió la compañía llamada Pods. Y Pods es una compañía que utiliza el Machine Learning, ¿ok?, para revisar los episodios y hacer previews. Esto es muy sencillo, ya que bueno, pues a través de esta startup, su Machine Learning analiza, se dice que ha analizado más de 100,000 horas de audio, ¿ok? Y que bueno, le hace saber a los usuarios a través de clips muy cortos, ¿ok? Pues si ese episodio o ese podcast se basa en los intereses del escucha. La idea es que, bueno, pues con esta adquisición de Pods, Spotify va a poder mejorar las recomendaciones de podcast para todos sus usuarios, lo cual está muy padre porque encontrar podcast, especialmente en Spotify, para mí ha sido complicado porque de repente veo los top chart y no me cargan, o de repente quiero ver tecnología y solo me cargan 10, ya no me cargan todos los demás. Y está este playlist que se llama Daily. Y ahí vienen varios podcasts o varios episodios, pero no todos son como de mi agrado, ni siquiera son temas que yo escucho. Entonces me parece algo muy padre. Una ventaja sobre Apple, sí, por supuesto. Apple debe de pulir mucho la aplicación de podcast, especialmente ahora que ha lanzado las suscripciones. Yo la he estado, es donde yo escucho mis podcasts, pero no sé qué le movieron, que de repente yo estoy escuchando un episodio en la Mac y bueno, pues ya me voy al iPhone o al iPad y bueno, pues resulta que ni siquiera muestra los minutos en donde yo dejé, o no elimina los episodios reproducidos que yo ya había escuchado. Y en el Apple Watch ni se diga, ¿no? Uno se confía a veces que, bueno, tomas tus audífonos y te sales a caminar y resulta que el episodio no está, o está en 10,000 que ya habías escuchado. Creo que tiene que mejorar esta parte de la gestión de la sincronización entre dispositivos, algo que ahí sí lo tengo que confesar, Spotify lo tiene muy bien, y creo que con la adquisición de Pods es un plus. Y bueno, pues espero que Apple pula esto, porque la aplicación de podcast es buena, pero pues estos detalles hacen que en algún momento uno diga, sientes ese sentimiento de frustración en el que dices, y más cuando empiezas a comparar, dices, no, ¿por qué? Entonces, bueno, también hazme saber cuál es tu aplicación favorita para escuchar podcast. Eso también, si me puedes recomendar. Yo había estado probando Pocket Cast, sobre todo por la integración entre dispositivos, además de que puedes escuchar episodios desde el Apple Watch sin necesidad de estar conectado a la red. Los puedes descargar. Me parece una gran aplicación. Aún no me decido. Estoy probando ahorita Apple Podcast por la parte de las suscripciones. Ya hay algunos canales activos para suscribirte, pero son como de noticias. Está de Headspace, de meditación y entrevistas y todo esto. O lo puedes probar. La suscripción no es tan económica, pero bueno, puedes probarla. A mí me gusta. La verdad es que creo que es una gran alternativa, una gran oportunidad para muchos creadores de contenido. Así que bueno, vete al enlace que te dejo en los comentarios y revisa si es la opción para ti. Espero que este episodio te haya gustado. Como te digo, la primera parte fue algo muy personal, pero creo que se puede dar muy bien el platicar de tú a tú. Me gustaría escucharte, leerte. Ya sabes que estoy en redes sociales, @DanielTinajero, en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok y bueno, pues donde se pueda.
Y bueno, pues si tú quieres mandar también el spot de tu podcast, lo puedes hacer al correo danieltinajero@gmail.com. Daniel con Y, ya sabes. Y bueno, pues yo feliz de estar poniendo el spot de tu podcast. Y si tienes algún podcast, pues también mándamelo para que yo lo escuche. Y bueno, pues sigamos creciendo en esta comunidad de podcasters. Nos escuchamos el próximo viernes. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo y llegar hasta aquí. Te deseo una excelente semana. Adiós.